las 3 leyes de Kepler. Si tienes una excelente memoria o eres muy joven, seguramente tendrás una idea o recordarás de qué van estas leyes, pero si no te acuerdas, no te preocupes, vamos a explicarlas con lujo de detalle. La primera ley es la más simple de todas. Esta nos dice que los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo elipses y no círculos. Es decir, que esta imagen de planetas girando alrededor del Sol es errónea. En realidad los planetas se mueven en elipses, o sea, así. La segunda ley nos dice que el radio vector que une al Sol con un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Yo no entiendo nada. Tranquilo, Patricio, ahora lo vas a entender. Verás, si ponemos al Sol y un planeta girando alrededor de él en el punto más alejado, y trazamos un radio del Sol al planeta y luego dejamos que el planeta avance durante cierta cantidad de tiempo, si sombreamos todo el trayecto, obtenemos el área que ese planeta cubrió a esa distancia durante ese tiempo, ¿ok? Si luego volvemos a hacer lo mismo, pero con el planeta en el lado más cercano al Sol, veremos cómo este avanza más rápido, pero el área total que el planeta cubre durante ese tiempo es exactamente la misma que en el lado opuesto, es decir, cubrió la misma área en la misma cantidad de tiempo. Increíble. Lo sé, es increíble, y eso se debe a la tercera ley, la cual nos dice que, para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Tranquila, amiga Cacatúa, permíteme traducirlo a un lenguaje más simple. Básicamente esta ley nos dice que entre más cerca esté un planeta del Sol, más rápido va. Y entre más lejos esté, más lento irá. Así de simple. Che, Kepler complicando las cosas más de lo que ya están. Es por eso que entre más lejos se encuentre un planeta del Sol, más largos serán sus años. O sea, los años durarán más días, porque tardará más tiempo en darle la vuelta al Sol. Asimismo, la posición de los planetas en cada punto de sus órbitas alrededor del Sol tienen sus respectivos nombres. Por ejemplo, cuando están más cerca del Sol se dice que están en perihelio, y cuando están más lejos están en afelio. Anótalo, esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, gracias a estas observaciones y a las nuevas leyes de Kepler, pudimos entender mejor el universo. Lo que ocurría en el cielo ya no era tan caótico y azaroso. Ahora entendíamos bien cómo se movían los cuerpos celestes y cuáles eran las leyes que los regían, mientras que eso a lo que llamábamos estrellas errantes, en realidad eran mundos como la Tierra, que estaban tan lejos que se veían pequeños, pero que así como nuestro planeta, también giraban alrededor del Sol, y algunos incluso tenían satélites igual que nuestro planeta. Siglos después llegaría la tecnología y lo cambiaría todo. Empezamos a construir cohetes y artefactos capaces de abandonar el planeta. Los instrumentos de medición y observación como los telescopios mejoraron considerablemente. Gracias a esto comenzamos a tener una mejor noción de qué tan grande era el universo y qué tan lejos estaban los objetos que veíamos por las noches.